Los aportes y aplicaciones del pensamiento fenomenológico en la educación. La fenomenología es una corriente de pensamiento desarrollada por Edmund Husserl a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, como oposición al positivismo de toda ciencia sin sujeto. El positivismo con el método científico propone conocer las cosas objetivamente y no ir más allá de la experiencia, por lo tanto, abstenerse de valoraciones. Para Husserl eso representa una decadencia, ya que es imposible que el hombre pretenda conocer objetivamente cuando está inserto en un marco sociocultural. En contraposición, la fenomenología de Husserl propone un método de búsqueda de la verdad, que pone en primer lugar la orientación del pensamiento y la acción humana. En la búsqueda del conocimiento, la fenomenología se dirige a la conciencia del sujeto, y el objetivo es que describa las vivencias que se dan en su conciencia. La subjetividad es un punto de partida para la razón. Si no se tiene una posición en relación al objeto, tampoco se puede juzgarlo. Podemos conocer solo aquello que experimentamos y conocemos. El ser humano, plantea Husserl, debe observarse y conocerse como sujeto y como objeto de estudio, a lo que aspira y tiende a convertirse. Debe tener en claro su intencionalidad que lo ha llevado a la creación de la ciencia. La evaluación de la intención que guía la percepción permite comprender y comprenderse. El mundo vale por quien lo experimenta, pero aún así el sujeto también se contempla a sí mismo como conciencia, es decir, testigo de su forma de conocer, y él tiene la voluntad en sus actos, influido por su historia. Husserl propuso dos movimientos del método fenomenológico, epoge y reducción. La epoge se refiere a un ejercicio de suspender toda toma de conciencia de la existencia, o no de los objetos que se nos dan a la conciencia, es decir, a partir de una actitud natural. La reducción se refiere a reflexionar en lo que nos ha dado la conciencia. La reducción no es que quedarnos con un fragmento de la realidad, más bien es dirigirnos a la conciencia y ver los fenómenos y la forma en que se presentan o constituyen. La manera de conocer que nos sugiere la fenomenología ha tenido gran influencia en la psicología, filosofía, sociología e implicaciones en la investigación educativa para tener alternativas de cómo abordarla. La aplicación de la fenomenología a la educación no solo tiene una implicación filosófica en la pedagogía, sino en el enriquecimiento de sus métodos y que sugiere abordar los hechos tal y como son percibidos en la conciencia. También evitar el distanciamiento del investigador y asumirse como un sujeto que tiene una postura y una intencionalidad. Su influencia en la psicología se dio en las teorías que centraron su atención en el aprendizaje, en cómo funciona la mente humana. La teoría de la Gestalt aborda cómo conocemos, enfocándose en los procesos y estructuras mentales, todo como herencia de la fenomenología, que representó grandes aportes a la didáctica. En la pedagogía, la visión fenomenológica nos invita a replantearnos la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos, concretamente que aprendan a pensar de manera crítica y reflexiva. En lugar de solamente transmitirles conocimientos, insiste en que la educación debe basarse en el diálogo, enseñando a pensar desde la filosofía, construyendo, justificando y modificando el pensamiento colectivo. Las personas involucradas en el ámbito educativo necesitan urgentemente aprender a dialogar. Es opuesta a la educación formal actual que asume el conocimiento como algo acabado que se reproduce y que adoctrina los valores dominantes y la memorización de los datos que no son asimilados con profundidad y mucho menos de forma crítica. Por su parte, la fenomenología concibe el conocimiento como un proceso y se interesa por cómo se llega a él, cambiando la concepción de la educación, sustentada en el diálogo verdadero y en la búsqueda de la verdad, donde participan por igual maestros y alumnos. La educación no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que implica praxis para transformar la realidad. La educación y la vida no deben ser ajenas al aula. El aula debe ser un espacio donde se articulen intereses y actividades. Los alumnos deben apropiarse críticamente de los saberes del mundo desde su vida, experiencia y anhelos. Sin embargo, deben comprender desde su interior sus propios procesos y orientaciones. A través de la fenomenología, se comprende que es necesario respetar las diferencias individuales y el hecho de que cada alumno piensa de manera diferente, permitir que la educación se nutra de la cultura, valoraciones éticas y estéticas, proponiendo así superar la postura rígida, formal y objetiva de la educación que está muy alejada de la vida, careciendo de significación.